tardes. Qué gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen de todo el país. Esta tarde del 21 de octubre, siendo las 5:03, damos inicio a este webinar muy interesante, muy alineado con nuestro quehacer profesional y que esta tarde vamos a tener el gusto de escuchar. Yo por lo pronto quiero agradecer a nuestro invitado que nos acompaña y también al Consejo Técnico, que gran parte de los que la integran nos acompañan esta tarde. Está con nosotros la arquitecta Gabriela García Curiel desde Guadalajara, la arquitecta Carla Anguiano desde Tijuana, arquitecta Doria López desde Tabasco, y también tengo aquí la compañía de Jorge Pulido desde la Ciudad de México, Juan Pablo, que desde Cuernavaca nos ayudó en la gestión de este evento, y por supuesto al coordinador del Consejo Técnico, al ingeniero Manuel García Córdoba, que le doy la palabra para que lo salude y nos dé una idea de quién es nuestro invitado. Adelante, Manuel. Gracias, Loren. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto contar con tanta presencia del Consejo Técnico y es un honor para mí platicarles acerca del licenciado Hugo Salgado Castañeda, quien es un notario, vamos a decir que de abolengo en el estado de Morelos y que ha tenido una experiencia de aproximadamente 40 años en el ejercicio de su profesión, dentro de los cuales definitivamente se ha ganado un gran lugar en, en, el, en el espacio del notariado y es una persona sumamente autorizada para platicarnos del tema que hoy nos ocupa, que son los avalúos para mejoras, que creo que son una fuente de trabajo para nosotros, pero que es algo que nosotros debemos de saber hacer y qué mejor que hacerlo a través de las enseñanzas de quien ocupa nuestro trabajo. El licenciado Hugo Salgado Castañeda está en Cuernavaca, nos va a hacer el favor de presentar esta presentación, pero antes que eso y para que sepamos de qué se trata y cómo y la calidad del personaje que tenemos enfrente, le voy a pedir a mi compañero del Consejo Técnico, Jorge Pulido, que nos haga favor de leer la semblanza de nuestro invitado. Muchas gracias, estimado Manuel. Pues yo me despido, Lorena Mercado, y le damos la palabra al ingeniero Jorge Pulido. Claro que sí, Lorena, Manuel, muchas gracias. Pues vamos a presentar un resumen del currículum del licenciado Hugo Castañeda Hugo Castañeda, Salgado Castañeda, que realmente es muy impresionante. Es notario público número 2 de Cuernavaca. Nació en Cuernavaca, Morelos, el día 19 de junio de 1951. Egresado como licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 1973, con la tesis con mención honorífica de la condición jurídica del extranjero en México. Reconocido por el Comité Permanente de la institución Los Mejores Estudiantes de México, con los diplomas por haber sido considerado el mejor estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos durante los años 1971, 1972 y 1973. Estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, en España, a nivel de doctorado, concluyendo en junio de 1985 con matrícula de honor otra vez, con el tema La función del notariado en el mundo moderno. Diplomado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca en julio de 1996. Diplomado en Alta Dirección de Empresa en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa en el Campus Barcelona de la Universidad de Navarra, en España. Esto fue de noviembre de 1996 a abril de 1997. En actividades académicas, docente por 30 años en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, expositor invitado en la Universidad de Salamanca, España, de 1986 a la fecha, presidente del Patronato Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de 1990 a 1994, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del año 2000 al año 2008, presidente del capítulo Morelos de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal,
y presidente de la Fundación Jean Monnet en México. La actividad de 1971 a junio de 1972 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Notario adjunto de la notaría número 2 de Cuernavaca de septiembre de 1974 a 1982. Notario del Patrimonio Inmueble Federal del 10 de abril de 1984 a la fecha. Integrante del Consejo Consultivo del Banco Nacional de México desde 1992. Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos del 2 de marzo al 18 de junio de 1998. Titular de la Vocalía Ejecutiva para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado de Morelos desde mayo de 1999 a octubre del año 2000. Secretario de Turismo del Estado de Morelos del 26 de agosto del 2010, desde el 2009 al 30 de septiembre del 2012. Presidente del Consejo del Banco Nacional de México en Morelos y notario titular de la notaría número 2 de Cuernavaca del 12 de abril de 1982 a la fecha. Y yo ya tuve el gusto de conocer su notaría, licenciado Hugo Salgado Castañeda. Impresionante su notaría. Es para mí un honor estar en esta plática. Muchas gracias y adelante, por favor. Ay, muchísimas gracias, Lorena, muchísimas gracias, don Manuel, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación del evento. Yo agradezco mucho la invitación que me hicieron a través de mi amigo y colaborador aquí en la notaría, Juan Pablo Díaz. Y sí, trataré de transmitirles a ustedes no solamente mi experiencia, mis vivencias, sino también un contexto en el que espero que podamos estar siempre alineados en torno a los avalúos de inversiones en mejoras, que, la página, que a mí me queda muy claro que es un dictamen técnico que ustedes determinan, que los que están autorizados para emitir avalúos determinan y que le dan valor agregado a la propiedad y que son un estímulo fiscal para las deducciones, pero que incluyen precisamente las mejoras realizadas a un inmueble entre la fecha de compra y la fecha de venta, sin confundir con aquellas obras que son propias del mantenimiento del inmueble, pero que sí marcan una diferencia de incremento de valor y que tienen efectos tanto legales como fiscales. Tanto legales porque en muchas de las ocasiones se incrementan los metros cuadrados construidos en el inmueble y hay un impacto directo debe de haber un impacto directo en la captura catastral y para efectos fiscales porque pues el artículo 205 del reglamento de la ley del impuesto a la renta nos marca precisamente como deducible para el contribuyente las inversiones en mejoras sin comprobantes, sin comprobantes, en base directa al dictamen, una de las opciones que hay ahí, al dictamen que ustedes emitan como profesionales de la evaluación. Y el objetivo es precisamente demostrar que el valor de las mejoras, sin mostrar esos comprobantes, pueden reducir considerablemente la carga fiscal del impuesto a la renta de un enajenante, ¿sí? Porque está así, con esa naturalidad expuesto en el artículo 205 del reglamento a la ley del impuesto a la renta. Por tanto, durante la evaluación fiscal de una propiedad, la deducción de las mejoras ofrece al propietario, con la opinión de ustedes, la oportunidad de reducir el valor imponible de la propiedad al considerar las inversiones realizadas para mejorarla, ¿sí? Lo que puede de veras tener un impacto positivo, no obstante que la deducción puede no estar precisamente soportado en una documental como no sea la profesional opinión de ustedes. En lo que yo voy a referir a continuación, les quiero pedir que tengan presente que hay entidades federativas, como puede ser Morelos,
que en materia de evaluación también exige que el evaluador que emita el avalúo, pasamos a que emita el avalúo esté dado de alta en el padrón catastral de algún municipio, de algunos municipios, ¿sí? Y no basta la cédula profesional que les emitan a ustedes en la SEP para emitir los avalúos, sino también requieren estar en el padrón. Ese tema no lo voy a tocar, nomás lo quise significar para que lo tengan ustedes presentes. Para entrar en el contexto de la materia, les he transcrito en el trabajo que les enviaré al terminar, todo lo dejaré documentado por escrito para que lo puedan distribuir, Presidenta, a todos sus afiliados que tengan interés en tenerlo para rellarlo, para considerarlo. Yo entiendo que en las siguientes 2 horas a lo mejor podemos tener mucha diferencia de criterio, pero luego cuando ya lo lee uno completo, cuando ya está uno solito, pues ya empieza uno a rayar y a hacer preguntas, ¿no? Entonces, el contexto fundamental es que hay que entender que donde está previsto el tema de la deducción de inversiones en mejoras es en el capítulo 4 de la ley del impuesto a la renta, que se refiere precisamente a los ingresos por enajenación de los bienes, ¿sí? Entonces, el ingreso que se considera, pues es la comparación, como sabemos, entre un precio de venta frente al valor de compra. Se determina ahí como primera idea simple una utilidad que no se aplica de manera tan simple, sino que siempre el valor que se tuvo del bien en el momento en que se adquirió, ejemplo, 1998, ¿sí? Frente al valor del año 2024, primero se actualiza el valor de compra en pesos del 24 con variantes como son el terreno se indexa de manera directa, la construcción, como saben ustedes, primero se deprecia menos 3%, por año, y el valor reducido es el que se ve expresado en pesos del año en que se enajena, y eso comparado con el valor de venta es lo que determina la utilidad. Y muchas veces, muchísimas veces, el valor de venta es determinado también por un avalúo que ustedes elaboran, que más adelante diré el fundamento para que ustedes puedan elaborar los avalúos. Es importante tener presente que hay operaciones que no tienen contraprestación. Ejemplo, la donación y la transmisión por causa de muerte. Y en esos casos ustedes juegan un papel fundamental para determinar la base gravable, porque siendo la operación a título gratuito, la base gravable para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, pues es precisamente el avalúo emitido por ustedes. ¿Sí? El artículo 120 de la Ley del Impuesto a la Renta nos dice claramente que las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 121 con la ganancia así determinada, como lo acabo de definir hace ratito. Dice, la ganancia, además, no solo se determina con el valor de compra actualizado en pesos de 24, sino juega también un papel muy importante el número de años transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de venta. No olvidemos que tenemos un año que es un parteaguas en la economía de México, que es el 92-93, en donde para justos contables y para efectos de la economía mexicana, a la moneda le restaron 3 ceros, así que muchas veces cuando se hace una actualización actuarial de antes del 92 a la fecha, se pierde mucho el valor de indexación, y en esos casos lo que nos dice la ley, que la utilidad determinada en el año 24 se debe de dividir entre el número de años transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de venta, con un máximo de 20 años. ¿Sí? Eso, les insisto, el avalúo juega un papel muy importante porque muchas veces también ustedes emiten, junto con el avalúo de inversiones en mejoras, un avalúo referido a determinada fecha. Y el avalúo referido a determinada fecha aplica exactamente lo contrario. El valor del 24 indexado o referido al valor, por ejemplo, del 2000, pues se aplica la tabla de ajuste
o la tabla de índice de precios al consumidor, pero se aplica al revés y sale el valor reducido, ¿no? Entonces, decía yo, la ganancia no se aplica de manera directa, sino que tomando en cuenta el número de años transcurridos, entre más años tiene uno con la propiedad, menos paga. Pero el avalúo es muy importante porque nos marca precisamente dentro de un capítulo que ustedes elaboran la antigüedad de la construcción, ¿sí? Por ello, desde hace ya más de 32 años más o menos, se les ha obligado a que el avalúo no lo hagan de escritorio, sino que el avalúo lo hagan visitando el inmueble para conocer precisamente el estado que guarda el inmueble con todo lo que significa desde su geolocalización, por la infraestructura en la que se encuentran, su accidente topográfico, sus inversiones en mejoras, etcétera. Insisto, el papel de ustedes es muy importante para ese tipo de operaciones. El resultado que se obtenga, conforme a la fracción anterior, será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos del año calendario en que se trate. Es importante precisarle a las personas, pasamos aquí, es importante precisarle a las personas que no el impuesto que pagan en la notaría ya es definitivo, sino que es un ingreso provisional que tienen durante el año y que deben de acumular una parte de ese ingreso, como lo marca este artículo 121, como lo marca este artículo 120, para que lo hagan en relación con la acumulación de más ingresos que se trate. Luego, el artículo 121 ya guarda relación con ustedes. Aquí es la primera vez que se menciona dentro de la ley del impuesto sobre la renta el capítulo de las inversiones en mejoras. Aquí hago un paréntesis para hacerles una aseveración. Solo aplica el avalúo de inversiones en mejoras en las personas físicas. No aplica en las personas morales. No confundir el avalúo de inversiones en mejoras con el valor de un activo inmobiliario que puede servirle a las personas morales para que puedan actualizar su valor de sus activos y que puedan hacer aumentos de capital por revaluación de activos inmobiliarios. Son otra cosa diferente y esos están en otro capítulo. El título cuarto de la ley del impuesto a la renta se refiere exclusivamente a personas físicas y en este artículo 121 precisamente nos marca las deducciones. Y la primera deducción que nos marca es el costo comprobado de adquisición, como lo refería hace un momento, ¿sí? Actualizado en pesos al año 2024. En este momento, sí, pero puede suceder que el valor del bien provenga de una operación antes del 92. Hoy en la mañana atendía a una familia que su escritura de adquisición la traían del año 1958. Claro, al actualizar esos valores de esa época en pesos de hoy, quitándole 3 ceros, no resultaba casi nada. Pero esta fracción primera del 121 nos dice que el monto mínimo deducible, cuando la actualización no nos lleva, es el 10%. Si una operación de ese ejemplo que pongo del año 58 se va a celebrar en 10 millones de pesos, su primer deducible que tiene el contribuyente son 1 millón de pesos. El 10% está exento. La diferencia todavía puede tener ese tratamiento, los 9 millones de pesos restantes. Lo primero es aplicar la fracción segunda del artículo 121, que nos dice precisamente el importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizable. Punto. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. ¿A qué se refiere? Es natural que si es una operación del año 58, al día de hoy, si se vende construcción, seguramente ha tenido que ser remodelada, actualizada,
que la han dotado de infraestructura diversa, que puede ser inclusive hoy día todo el tema informático, etcétera. Seguramente está muy actualizada y corresponde a ustedes determinar precisamente esas construcciones tipo A, las que ya existían, y las construcciones tipo B, lo que ustedes determinen como inversiones en mejoras. Y también a ustedes corresponde identificar como opinión técnica cuándo se hicieron. En opinión de ustedes, cuándo se hicieron. Ustedes son peritos en la materia y pueden identificar si son de 5 años, si son de 10 años, si son de 3 años, etc. Aquí lo que les recomiendo es que si tienen menos de 5 años, siempre pregunten por la licencia de construcción o la autorización municipal para la remodelación. No es indispensable en términos del artículo 205 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Es solo una opinión que les doy para que puedan poner una fecha cercana al 24, la fecha de la licencia, a lo mejor un año después para la terminación. ¿Por qué razón? Porque las construcciones tienen este tratamiento cuando dice el importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. Esas construcciones, primero, si las hicieron, por ejemplo, en el año 20, tendríamos apenas, estaremos cumpliendo quizás 5 años, si hubiera sido en marzo del 20. Entonces, estaríamos, el valor que ustedes determinen se toma como costo de inversiones en mejoras, en términos del artículo 205 del reglamento, el 80% de esa opinión de valor que ustedes emitieron técnico, y del 24 al 20, suponiendo que ya hubieran cumplido los 5 años, se deprecia menos 3% por año, lo cual nos llevaría a menos 15%. Entonces ya el costo que ustedes reconocieron como inversiones en mejoras se baja hasta el 65%, y luego ese 65% se vuelve a aplicar el índice de precios al consumidor para llevarlo a los valores del 24 al día de hoy, octubre del 24, 21 de octubre del 24, y ese es el monto deducible adicional que tiene el contribuyente que está enajenando un inmueble al que ha realizado inversiones en mejoras. Como ven, la participación de ustedes es fundamental para que el impuesto sobre la renta que se llegue a pagar pues sea cuando menos justo y proporcional. La tercera disposición que nos marca este artículo 121 precisamente son los gastos notariales, los impuestos y derechos por escrituras de adquisición y enajenación, así como el impuesto local por ingresos de enajenación de bienes inmuebles pagados por el enajenante. Serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de bienes inmuebles. El gasto profesional que hagan en el avalúo de ustedes no es a fondo perdido. También el que enajenó, si el que enajenó paga el avalúo, o de todos modos cuando adquirió tuvo que pagar un avalúo para efectos fiscales, el costo que pagó en esa época también es indexable a pesos del 24, como son los gastos de escrituración. Aquí lo único que tenemos que tener presente es otra disposición que hay en el Código Fiscal de la Federación y en la misma ley del impuesto a la renta, que para que sea deducible, aquí tenemos que tener otro parteaguas, 2014. Del año 2014 en adelante, ya tiene que presentarse para hacerse deducible esta aplicación el certificado fiscal digital que haya entregado bien la constructora o bien la persona moral que haya enajenado el inmueble o la persona física que tenga actividad empresarial en la compra de venta de inmuebles, tiene que emitir el certificado fiscal digital, o bien la notaría que haya formalizado la operación si el contrato se celebró entre dos personas que están realizando actos accidentales de comercio, en cuyo caso ese certificado fiscal digital, ahora conocido como CFDI, determina cuál fue la base gravable y en consecuencia cuál fue el costo
que se pagó por la adquisición de ese bien. Sin el certificado fiscal digital, el costo es cero. Con el certificado fiscal digital se empata con lo que dice la escritura. Muy importante, por favor, tenerlos presentes. También en medio de nosotros, y que son nuestros hermanos de profesión, sí, yo siempre considero a los valuadores, a los profesionales inmobiliarios, como que estamos hermanados en el ejercicio de nuestra función, están los profesionales inmobiliarios. También las comisiones que se paguen a los profesionales inmobiliarios también son deducibles del impuesto de la renta. En el mismo 121 nos marca precisamente que la diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo será la ganancia sobre el inmueble, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120, que les decía yo, la división entre el número de años transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de venta, y ahí se va a poder hacer la aplicación de la determinación de la utilidad para efecto del impuesto a la renta. Si ustedes lo percibieron bien, el avalúo juega un papel muy importante para poder determinar también al adquirente su valor de compra, su pago de impuestos, y al enajenante su proporcionalidad entre su valor de compra, su valor de venta, separado el valor del terreno del valor de la construcción. Pasamos, por favor. El 124 de la Ley del Impuesto a la Renta, ya nos estamos acercando a ustedes que están en el 125. El 124 nos dice que para actualizar el costo comprobado de adquisición y en su caso el importe de las inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación inmobiliaria no amortizable, se procederá como sigue. Se restará del costo comprobado de adquisición la parte correspondiente al terreno. Siempre tienen que estar separados. Cuando no se da la separación, cuando el notario no separa cuánto es el valor del terreno en una escritura, si lo pone global, ahí se llega a perjudicar al adquirente que el día de mañana se va a constituir en enajenante, porque la ley en esos casos lo que determina, como lo vamos a ver aquí en el siguiente párrafo, dice el costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% mensual, pero el valor de la construcción, antes en la fracción primera, nos dicen que el costo del terreno es el 20% y el costo de la construcción el 80% cuando no se separa. Y no es lo mismo indexar el 20% hacia arriba que el 80%. Si ya tenemos, por ejemplo, 15 años con la propiedad, depreciarle menos 3% por año, que en el ejemplo que acabo de poner de 15 nos lleva a menos 45, y el 65% restante de ese 80, ¿sí?, indexarlo para conocer el valor de hoy. En muchos casos, cuando la escritura que tenemos en nuestra mano de algún otro compañero notario no tuvo la acuciosidad de hacer la separación de valor de terreno y valor de construcción, lo que hacemos es siempre tomar en esa escritura el avalúo elaborado por ustedes, que está anexado en el cuerpo del legajo apéndice de la escritura, y ese nos ayuda a poder cooperar con la parte enajenante, ¿sí?, para saber cuál fue el valor del terreno. A lo mejor fue el 35, el 40 o el 50% o más, y cuál fue el valor de la construcción. Y a la hora de hacer la actualización para poder llegar a las conclusiones a las que nos invita el 124, pues aplaude uno mucho la intervención del evaluador, porque salvó esa deficiencia de la redacción de no hacer la separación de valor de terreno y valor de construcción. Habitualmente esto sucede cuando se trata de casa-habitación, porque ya sabemos que cuando se trata, no regresamos a la otra, porque ya sabemos que cuando se trata de un inmueble que tiene destino comercial, ahí sí forzosamente se tiene que separar el valor del terreno del valor de la construcción, porque el terreno no causa impuesto al valor agregado y la construcción sí causa impuesto al valor agregado. Entonces, para determinar cuál va a ser el impuesto que va a pagar el comprador al valor agregado, pues sí se necesita separar. Pero les digo, en muchas escrituras
se llega a aplicar un principio que no es nada sano, que se denomina la ley del menor esfuerzo, y no se separa valor del terreno y valor de la construcción, pero ahí el avalúo de ustedes de veras es fundamental para que tengan presente lo valiosa que es la función que ustedes realizan. Comparado con la construcción, la fracción segunda del 124 nos habla precisamente de la construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la enajenación. En ningún caso dicho costo será inferior al 20%. Sí, claro, porque si ya tenemos 25 o 30 años con la construcción, menos 3% por año, pues su valor ya es cero. Ya es cero. Entonces, ahí, como en el terreno que nos marca que el deducible mínimo es el 10%, en la construcción también nos marca un deducible mínimo del 20%. Pero aquí nos vuelven a decir en esta fracción segunda que tengamos presentes las inversiones en mejoras. Dice, el costo resultante de la actualización por periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se efectuó la enajenación. Luego dice, las mejoras o adaptaciones que impliquen inversiones deducibles deberán sujetarse al mismo tratamiento. O sea, lo que ya expliqué hace un momento. Si hacen un avalúo ustedes hoy y consignan como opinión técnica de ustedes que las construcciones a su juicio fueron concluidas en el año 20, tiene efectos definitivos, se los respeta mucho el Servicio de Administración Tributaria y el movimiento que se hace es, dijeron que se invirtieron 10 millones de pesos en mejoras, bueno, el 205 del reglamento nos dice que tenemos que tomar como deducible el 80%, ¿sí? 8 millones, sin comprobantes. Esos 8 millones, a su vez, los vamos a depreciar al 20, menos 3% por año, 15, ¿sí? Menos 15%. Y ahora, ese 65% lo vamos a actualizar en pesos del 24 y a lo mejor nos da más 82, más 83, porque juega mucho un papel importante la inflación. Más o menos ese es el contexto del impuesto de la renta en la enajenación, explicado muy rápido. Pero aquí viene en el 125 la primera vez que se autoriza la práctica de un avalúo para efectos fiscales, ¿sí? Y aquí yo quiero hacer una especial puntualización cuando dice los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o institución de crédito. Aquí nomás marca a esas dos entes para que puedan hacer el avalúo. No están marcados ustedes, los profesionales y los profesionales de la evaluación con autorización celular de parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y anteriormente, como les decía yo, sí estaban tanto en el reglamento al Código Fiscal de la Federación, cuarto y quinto, ¿sí? Y cuando apareció el tercero del reglamento nuevo, ya no aparecieron y aquí no están. Y a todo el mundo nos preocupó, porque fue de alguna manera un no reconocimiento a la labor profesional y auxiliar de la administración fiscal que realizan ustedes, ¿no? Seguramente, y no prejuzgo ni hago otra cosa más que tratar de que el código deontológico de la institución de ustedes cada vez sea más sólido, seguramente por algunas malas praxis se quitó a los profesionales de la evaluación. Pero bueno, hasta más adelante voy a explicar dónde está el fundamento para que ustedes estén incluidos ya en este artículo 125 y en el 205 de la Ley del Impuesto a la Renta. Pero si dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar y tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de enajenación. Y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en términos del artículo y de los términos del capítulo quinto, título quinto de esta ley. En su caso, se incrementará su costo con el total de la diferencia citada. ¿Qué significa esto? Otra vez los vuelven a tomar en cuenta, ligados con la miscelánea fiscal que más adelante les daré a conocer, pero sí reconocen que el avalúo de ustedes tiene efectos fiscales definitivos.
y que si el valor de la operación, ejemplo, 5 millones de pesos, y ustedes con total profesionalismo, seriedad y aplicado su código deontológico, dicen el valor del inmueble es 6,5, entonces el adquirente de ese 6, de ese 1,5 de diferencia entre 5 y 6,5, adquirió oferta, adquirió oferta. Esta diferencia es su utilidad del adquirente en términos del artículo 130, fracción cuarta de la ley del impuesto a la renta, y deberá de pagar un impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, ¿sí? Lo cual no es malo, parecería confiscatorio, pero no lo es. Normalmente cuando al año calendario gana uno más de 750,000 pesos netos en el año calendario fiscal, el impuesto es el 35%. En este caso de la determinación de diferencia de valor de más de 10%, el impuesto es 20%. Quiere decir que hay un subsidio fiscal de 15% que equivale en proporción a 60-40 y no, más todavía 55-45, y en esos casos el comprador, aunque tenga que pagar el 20% de impuesto a la renta, eso se los digo para que no reciban ustedes ninguna presión de bajar su avalúo, aunque parezca que tiene que hacer un gasto del 20%, su costo el día de mañana cuando venda fueron 6,5 millones, no 5 millones, aunque solo haya pagado 5 de precio, porque ya pagó adelantadamente el impuesto a la renta por el 1,5 millones, pero con un subsidio fiscal del 45% menos. Se los comento porque es un detalle importante. De repente sé que reciben muchas presiones de algunas de las dos partes contratantes, ¿sí? Pero el mejor ejemplo para que no reciban presiones, donde siempre se da la compra en oferta, es en los remates de bienes inmuebles frente a la autoridad judicial o frente al SAT. Cuando hay remate, el valor de salida del remate siempre son las 2/3 partes del valor del inmueble. Siempre son 2/3 partes. Ahí automáticamente se superó con mucho el 10%. Así que tiene que adquirir el que compra en oferta por remate, tiene que pagar el impuesto a la renta por esa compra de oferta. Se los platico como ejemplo para que no tengan la presión el día de mañana de que no, es que me va a causar ese impuesto a la renta. Sí, pero ustedes tienen en juego una cosa más importante, sí, que es precisamente su cédula profesional, porque de la determinación de valores que ustedes tengan acumulados con el paso del tiempo, podrían ser muy reconocidos o quizás tener una sanción diferente. Luego el 126 ya nos marca que los contribuyentes que obtengan ingresos por enajenación de inmuebles efectuarán un pago provisional de impuesto a la renta año con año. Ahí es donde les digo que la aplicación de los 20 años transcurridos, vamos a dejar ese artículo porque nos vamos a ir metiendo ya en el reglamento al Código Fiscal de la Federación. Les decía, donde están autorizadas las personas, las instituciones que pueden realizar los avalúos para efectos fiscales, es en el artículo 3 del reglamento a la ley del impuesto a la renta. Ahí dice, los avalúos que se practiquen del Código Fiscal de la Federación, dije el reglamento a la ley del impuesto a la renta. No, del reglamento al Código Fiscal de la Federación. Dice, los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de 1 año. En algunas ciudades, municipios, en algunas entidades del país, en relación con el impuesto de adquisición de inmuebles, solo le dan a vigencia por 6 meses. Ténganlo presente, por favor. Para efectos fiscales federales, tienen efectos 1 año, pero en muchos municipios del país tienen efectos solo 6 meses. Contado a partir de la fecha que se emita, para lo cual las autoridades fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el capítulo 3 del título 5 del Código. O sea, ustedes también
pueden elaborar avalúos que van a servir de base para que la Secretaría de Hacienda, cuando tenga un contribuyente que garantizar un crédito fiscal y que garantice con una hipoteca con alguno de sus inmuebles como un acto unilateral de voluntad, el avalúo de ustedes es perfectamente reconocido para determinar, para garantizar el crédito fiscal. Aunque aquí, en esta disposición, no los incluyen a ustedes, pero insisto, más adelante les he transcrito la miscelánea fiscal donde sí están considerados. Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser practicados por los peritos evaluadores siguientes. El INDABIN, el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, como ustedes conocen este organismo, instituciones de crédito, o sea, los bancos que tienen determinación de prestar ese servicio fiduciario de evaluación inmobiliaria, corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía, empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. La autoridad fiscal en los casos que procede y mediante el procedimiento que al efecto establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general, podrá solicitar la práctica de un segundo avalúo. El valor determinado en dicho avalúo será el que prevalezca. Por eso es importante que hagan ustedes su trabajo muy técnico, muy serio, muy profesional, muy deontológico, porque en el caso de que el SAT considere que el valor de ustedes no está debidamente fundado y motivado, ellos pueden elaborar un segundo con la diferencia de que el que va a prevalecer es el segundo, ¿sí? En aquellos casos de que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones, instalaciones y mejoras permanentes al bien inmueble a que se refieren, los valores consignados en dicho avalúo quedarán sin efecto. Lógicamente, cualquier inmueble que sufra una modificación, pues inhabilita para todos sus efectos el avalúo que hayan elaborado ustedes. Por su parte, el reglamento del Código Fiscal de la Federación nos sigue diciendo que los avalúos referidos a la fecha anterior a aquella que se practiquen, se procederá conforme a las siguientes reglas. Aquí tienen ustedes cómo pueden hacer los avalúos referidos. Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo, o sea, hoy. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el factor que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior, aquel en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo. Y el resultado que se obtenga conforme a la operación a que se refiere el inciso anterior será el valor del bien a la fecha del avalúo que se ha referido. El evaluador podrá efectuar los ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen antes de la presentación del avalúo, los cuales deberá señalarse expresamente en el mismo documento. Podría existir que en medio de esas dos fechas pudiera haber inversiones de infraestructura municipal, estatal o federal, y lógicamente eso puede modificar considerablemente el valor del bien. También puede suceder, que es muy común, que en un fraccionamiento que se empezaron a vender terrenos, la persona adquirió un terreno hace veintitantos años, ¿sí? Y hoy, 24, se tiene que hacer un avalúo referido a aquella época y resulta que ya todo está construido, que ya no son terrenos en breña, etcétera, sino que ya cambió la identidad de la cosa. Bueno, pues todo eso tienen ustedes facultades para poder identificar el por qué no aplican lisa y llanamente el índice de precios al consumidor vía regresiva, sino que en medio hicieron un acotamiento de por qué marcar una diferencia entre el valor, ¿no? En el artículo 125 también nos marca que los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por correo público titulado, ¿sí? Creo que esto ya se los expliqué. Mejor me paso al que sigue para utilizar el tiempo. Bueno, aquí está donde quería yo llegar. Miren, el trabajo que han hecho los cuerpos colegiados que tienen ustedes organizados, sus mesas directivas, sus comités ejecutivos, surtió efectos el año pasado, cuando cuando ya no aparecían ustedes como autorizados para elaborar avalúos.
Y en la regla miscelánea fiscal 2.1.3.8 es donde se establece que de la miscelánea fiscal vigente se establece que para los efectos del artículo 3º del reglamento del Código Fiscal de la Federación podrán ser recibidos y en su caso aceptados para efectos fiscales los avalúos que practiquen, uno, las personas que cuenten con cédula profesional de evaluadores. Aquí está el fundamento para que ustedes puedan elaborar avalúos y tengan plenos efectos fiscales. Es conveniente identificar que la resolución miscelánea fiscal es un conjunto de reglas, criterios y determinaciones dictadas por las autoridades hacendarias en materia fiscal, publicadas todas en el Diario Oficial de la Federación, con la que es muy conveniente identificar la resolución miscelánea fiscal con esas reglas, criterios y determinaciones para que respetemos las mismas porque tienen aplicación obligatoria y al mismo tiempo es ahí donde a ustedes les están autorizando que puedan realizar los avalúos para efectos fiscales. Es muy importante que tengan presente esta regla, por favor. Ahora entremos en materia del siguiente contexto relacionado con la deducción del impuesto a la renta en inversiones en mejoras. El artículo 205 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta es el que autoriza precisamente que se deduzcan las inversiones en mejoras con dos caminos. Nos da dos hipótesis y siempre marcando eso que les he repetido ahorita varias veces, sin comprobantes. Cuando el enajenante no pueda comprobar el costo de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, se considerará como costo el valor que se contenga, primera hipótesis, en el aviso de terminación de obra. Cuando dicho aviso precise la proporción del valor de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble que corresponden al terreno y que se refiere a la construcción, el contribuyente considerará únicamente como costo el valor que corresponde a la construcción. Aquí es muy importante que tengan presente los 4 o 5 elementos que están contenidos en este primer párrafo del 205 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Lo primero, inversiones en mejoras y comprobantes. Lo segundo, ¿cómo se comprueba el costo de las inversiones? Tercero, pues con el aviso que se dé de inversiones en mejoras a la autoridad municipal competente. Siempre la hemos conocido habitualmente como obras públicas, ¿sí? Para esto es importante que tengamos 3 documentos: la licencia de construcción, el aviso de terminación de obra con monto de inversiones realizadas y el oficio de ocupación. Claro que con el puro sello de recibido, del aviso de la terminación de obra dada al ayuntamiento es suficiente, porque así lo dice el reglamento a la ley. Dice, se considera como costo el que se contenga en el aviso de terminación de obra. Punto. No dice más. Y todas las disposiciones de derecho tributario son de aplicación estricta. No dice que también haya que obtener el oficio de ocupación, porque hay muchos municipios que cuando se trata de una remodelación o una ampliación, luego ya no dan el oficio de ocupación, solo dan la licencia de construcción y el aviso de terminación de obra. Lo importante, porque muchos de ustedes también son constructores, también son peritos en construcción, también desarrollan obra a terceros, que siempre saquen preferentemente la licencia de construcción para la remodelación, para las ampliaciones que vayan a hacer, para las inversiones en mejoras, y den el aviso de terminación de obra con el monto de inversión que estiman que realizó su cliente, y con el puro sellado de recibido ya tienen la primera hipótesis acreditada, ya no tienen que hacer nada más. A la hora de enajenar el inmueble, el vendedor traerá su escritura con sus antecedentes de costo, traerá su licencia de construcción
para hacer la remodelación, traerá su aviso de terminación de obra libre, con un escrito libre, dando a conocer el monto de inversiones en mejoras, y ya tiene unos deducibles muy importantes que puede aplicar en su beneficio el día de mañana en Quenajen. Más adelante les voy a leer una circular, una opinión, una ejecutoria que salió del SAT en relación a que ya no son deducibles en lo general, las inversiones en mejoras hechas en terrenos. Y aquí en esta disposición que les acabo de leer del 205 del reglamento, viene el primer enunciado de que, ojo, con la calificación de inversiones en mejoras en terrenos. ¿Sí? Y digo ojo porque sí son deducibles cuando verdaderamente se hayan realizado. Hay terrenos en breña que luego se urbanizan, se hace un fraccionamiento, sí son deducibles, pero en la presión en la que algunos clientes nos quieren someter de que tenían un terreno así y ahora está plano y que hicieron este movimiento de tierra, etcétera, etcétera, ya aquí nos dice que eso no. Dice, cuando dicho avalúo precise, cuando dicho aviso precise la proporción del valor de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble que corresponde al terreno y la que se refiere a la construcción, el contribuyente considerará únicamente como costo el valor que correspondía a la construcción. Ténganlo presente, por favor. La segunda hipótesis es donde ustedes intervienen como segunda posibilidad de deducir inversiones en mejoras. Luego dicen, las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar y tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados, referidos en la fecha en que las construcciones, mejoras y ampliaciones de inmuebles se hayan terminado. Cuando el valor del avalúo sea inferior a más de un 10% de la cantidad que se contenga en el aviso de terminación de obra, se considera el monto del avalúo como costo de las inversiones. Cuando por cualquier causa los contribuyentes, segunda hipótesis, no puedan comprobar el costo de las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas en un inmueble, podrán considerar como costo de dichas inversiones el 80% del valor de las construcciones que reporte el avalúo que al efecto se practique, referido a la fecha en que las mismas inversiones fueron terminadas, tomando en consideración la antigüedad que el citado avalúo reporte. Aquí está enmarcada la autorización, el reconocimiento a la opinión técnica de valor de ustedes, que van a identificar el valor del monto de las inversiones hechas en mejoras. Claro, también hay que identificar cuáles son esas mejoras y les va a reconocer a los contribuyentes el fisco, como no se fueron por la primera línea de sacar licencia de construcción y dar aviso de terminación de obra, sino se fueron por la ley del menor esfuerzo, ¿sí? Y que nada más hicieron las inversiones en mejoras, pero no tienen ningún comprobante ni se requiere. Entonces, la opinión de ustedes les va a traer a ellos un castigo fiscal o el fisco va a considerar que ya que vas a vender una construcción nueva, cuando menos te vas a ganar el 20%, y entonces de la opinión de valor, como lo dicen los últimos renglones del artículo 205, de la opinión de valor que den ustedes de las inversiones en mejoras, su deducible ciego sin comprobantes es el 80%, y de ahí la importancia de la intervención de ustedes. Le están optimizando su dinero al contribuyente, le están reduciendo su carga tributaria de manera positiva, ¿sí? Soportada en las inversiones en mejoras. Ese valor, como ya lo refería al inicio de la plática, se deprecia menos 3% por año, tomando en cuenta la opinión de ustedes de cuándo se terminó esas inversiones en mejoras, y se actualiza una vez reducido, se actualiza en pesos del 24, y ese es el monto que tienen autorizado para la deducción, ¿sí? Hay otra circunstancia también que es muy importante en la evaluación de ustedes, a reserva de que ahorita dar algunos detalles técnicos en relación a la deducción de inversiones en mejoras, pero quise referir este artículo 208
también del reglamento a la ley del impuesto de la renta, porque hay muchos bienes que los ciudadanos han adquirido por donación. Por donación. Por ejemplo, cuando Coret empezó a regularizar la tenencia de la tierra, casi no tenía costo. Hay muchas veces que en programa de regularización de tenencia de la tierra, la federación, el estado, los municipios o algunos órganos descentralizados otorgan escritura de donación al contribuyente, ¿verdad? Y no tienen la escritura como es donación, no tiene costo. Pues ahí en el 208 reconocen que el avalúo que ustedes hagan del inmueble a la fecha de referencia en que se hizo la donación, se considerará como costo del donatario el 80% del valor del avalúo a que hayan ustedes realizado referido a la fecha de la donación. Tengan presente de veras este artículo 208 del reglamento a la ley del impuesto a la renta, fracción segunda, que se los leo con cuidado. Tratándose de bienes adquiridos por donación hecha por la federación, las entidades federativas, municipios u organismos descentralizados, el costo de adquisición que dicho bien haya tenido para el donante, si no pudiera determinarse el costo que el bien tuvo para el donante, se considerará costo de adquisición del donatario el 80% del valor del avalúo practicado al bien de que se trate referido al momento de la donación. Aplicado el índice otra vez de precios para atrás. Pero es muy importante, esto le da también mucha vida a un contribuyente para no partir de cero o del 10%, como marcaba el 121, que el valor mínimo es el 10% a la hora de enajenar. Aquí le elevan la posibilidad cuando la donación provenga de la federación, estados, municipios u organismos regularizadores de la tenencia de la tierra, a que la opinión de valor que den ustedes, referido a la fecha de la donación, sea su costo el 80%, y siendo terreno, pues también se indexa a pesos del 24 o a pesos del año en que enajenen, y ahí tienen pues otra oportunidad de una actividad profesional que tenga repercusión social sólida. Por eso es muy importante que siempre que hagan un avalúo se documente, que tengan a la mano una copia de la escritura del inmueble que van a enajenar, una copia del plano del catastro actualizado del inmueble que van a evaluar y determinar cuál es el origen de la adquisición. Si fue una compraventa, pues ahí tienen ustedes un valor de referencia con lo cual pueden actualizar al 24, o si fue una adjudicación hereditaria, también hay un avalúo que se elaboró para efectos de la sección segunda del juicio hereditario y que pudo haber servido para la adjudicación hereditaria si transcurrieron menos de 6 meses entre la elaboración de la segunda sección del juicio hereditario y la adjudicación hereditaria, o si adquirieron el inmueble por remate, bueno, a través de las distintas figuras jurídicas que hay, permuta, dación en pago, etcétera, siempre tenerlo, por favor, en la mano y siempre tener el deslinde catastral para comparar cuál era el valor que tenían en esa época. Hay estados de la República que, por fortuna, actualizan constantemente sus valores. Por ejemplo, la Ciudad de México, el Estado de México, constantemente tienen valores muy actualizados. Hay otros estados de la República como Morelos que no está revaluando constantemente porque el costo de la catastración con alguna empresa que se dedica a ello es costoso, o el costo político por subir el valor del inmueble no lo quieren sufrir algunos que están al frente de la comuna, o algo porque siendo las reglas de carácter general no pueden evaluar por secciones, sino tienen que reevaluar todas las secciones catastrales, y el costo sí puede ser muy, pues, de una incertidumbre para la gente que está dedicada de tiempo completo a la política, y normalmente van reevaluando los inmuebles conforme tiene movilidad inmobiliaria. En la medida que los inmuebles van pasando de mano en mano con
es que se va actualizando el valor de los bienes, ¿no? Y luego el artículo 209, también en relación con el 124 de la ley, dice que cuando no pueda separarse el costo comprobado de adquisición, la parte que corresponde al terreno y la que se refiere a la construcción, los contribuyentes podrán considerar la proporción que se haya dado en el avalúo practicado en la fecha de adquisición del bien de que se trate, o bien se podrán considerar las proporciones que aparezcan en los valores catastrales que corresponden a la fecha de adquisición. Otra vez le da el reglamento a la ley del impuesto a la renta un valor muy significativo, un valor de verdad fiscal al avalúo elaborado por ustedes. Ya lo platicaba yo hace unos minutos. Hay muchas escrituras, ustedes las podrán tener en su mano cuando hagan los avalúos, que no separaron en la cláusula segunda mis compañeros, o a veces yo, también a lo mejor me incluyo, porque hay operaciones hipotecarias, hay muchas operaciones hipotecarias en donde a los bancos no les gusta que se separe en el precio de operación cuánto al terreno y cuánto a la construcción, sino lo tienen todo consolidado, porque para ellos todo es su garantía hipotecaria. Entonces, se llega a significar precio de operación 10 millones que la parte compradora paga y pagará en la siguiente forma. Pero ya no se separa valor de terreno y valor de construcción. Este artículo 209 reconoce que el avalúo que ustedes elaboraron permite que nosotros los notarios o la autoridad fiscal pueda separar cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor de la construcción, atendiendo a la determinación que ustedes hayan tenido. Hoy en la mañana, por ejemplo, asesoraba yo a una persona también que quería comprar unos derechos de copropiedad de un inmueble. Yo le decía que se esperara mejor al régimen de condominio, porque si compraba derechos de copropiedad, el avalúo se tenía que hacer por todo el inmueble y era más caro el avalúo que el 2% del pago de adquisición de inmuebles del porcentaje que quería adquirir. Y vimos el avalúo que sirvió de base en la anterior operación y el 70 y tantos% era de valor del terreno y el restante 27% o 26% era para la construcción. Imagínense si aplicáramos la regla general de IVA que dice que cuando no se separe en el valor de operación de adquisición, el valor del terreno y el valor de la construcción, se considerará 20% al terreno y 80% a la construcción, pues tendrían una aplicación muy mala porque el IVA lo iban a pagar sobre un 80 que no existe, porque ya sabemos que el terreno no causa IVA, está exento en el artículo 9º, fracción primera de la ley del impuesto al valor agregado. Así que el avalúo que ustedes elaboren, que ustedes elaboran constantemente, no tienen idea la trascendencia importante que tienen. Sí tiene mucha trascendencia y sí la intervención de ustedes desde el punto de vista técnico está muy reconocido en la ley. Les decía yo hace ratito, siempre es bueno cuando uno hace algo, sobre todo que está vinculado con las autoridades, que esté siempre fundado y motivado. Y estas disposiciones que yo les acabo de significar, se las he separado, que guarda relación con la noble autoridad, acción profesional que realizan ustedes, pues es de tenerlas presentes para que vean dónde está el soporte del ejercicio de su actuación. Ahí les transcribo a continuación esta resolución que emitió el SAT para una empresa en particular, pero hay que tenerla presente porque siempre se va repitiendo. Esta fue para una empresa denominada inmobiliaria CIRE, y en unos macrolotes que estaba realizando un desarrollo inmobiliario que se llama Amorallé, no sé dónde esté, pero sí dice claramente que en alcance a nuestras diversas reuniones sostenidas para revisar el criterio respecto a los avalúos de mejoras que se hayan realizado en terrenos, se les informó sobre el siguiente criterio homologado que ha emitido el SAT y la PRODECON para el tema de los avalúos de mejoras y o avalúos referidos para ser considerados como una deducción al momento de calcular el impuesto a la renta por enajenación. 1. A partir del mes de octubre
y aquí nos estamos refiriendo al año 2023, esto es del año pasado, no se podrán tomar los avalúos de mejoras o avalúos referidos en tierra para tratar de reducir la carga fiscal de la venta. Ténganlo presente, por favor. Aquí no solamente está en riesgo el que su cliente que haya deducido un avalúo de inversiones en mejoras en tierra se lo rechacen en su declaración definitiva, sino que también la cédula profesional de ustedes no vaya a estar en riesgo. Se los digo con mucho cariño y con mucho reconocimiento a su labor profesional. Dos, cualquier mejora realizada sobre un terreno que no tenga construcciones y que teniéndolas, estas no sufran cambios o no sean realizadas por el propietario del terreno, tales como movimiento de tierra, aplanados, excavaciones mecánicas, corte de cerro de construcción, caminos, limpieza, nivelación de los estados terrenos, no serán consideradas como deducciones al movimiento de realizar el cargo del impuesto a la renta por enajenación. No está mal transcrita, así dice así dice la circular que nos enviaron, debería ser al momento en lugar de al movimiento, pero así viene la referencia. Pasamos a la siguiente. Y luego también dice, cualquier inversión realizada a terrenos que no signifiquen construcciones no se considerarán como mejoras en un terreno. Por tanto, no se podrán deducir sus costos al realizar el cálculo de ISR por enajenación. Esto por no apegarse a la literalidad del artículo 205 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, en concordancia con el artículo 121, fracción segunda, y 147 de la ley del impuesto a la renta. Solo se podrán considerar los avalúos de mejoras o avalúos referidos en las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones que se realicen exclusivamente en construcciones. 5. El contribuyente considerará únicamente como costo el valor de las inversiones realizadas a la construcción y no así al terreno. Es muy repetitivo en este caso específico, ¿sí? Para considerar las deducciones de las inversiones realizadas a las construcciones, será necesario contar con lo siguiente: avalúo elaborado por corredor público o perito autorizado. Aquí están vueltos a ser reconocidos a ustedes, que es muy, muy importante. Contar con el CFDI de las inversiones hechas a las construcciones en las fechas mencionadas. Contar con el aviso de terminación de obra. Aquí están pidiendo el CFDI porque a la que le emitieron esta circular, que es ASIRE, es una persona moral. Entonces, en las personas jurídicas, como les decía yo hace ratito, siempre es indispensable, ¿qué será la nuestra? Siempre es indispensable que tengamos los comprobantes en las personas jurídicas, que no será necesario que se haga en las personas en las personas físicas. En las personas físicas es suficiente. Luego dice, contar con el aviso de terminación de obra. Sí se requiere, como en la primera hipótesis del artículo 205 del reglamento, que haya licencia de construcción y aviso de terminación de obra con las personas jurídicas, ¿no? Y luego la facultad de revisión y comprobación de la Autoridad Fiscal Federal se extingue hasta los 5 años. En este sentido, las operaciones de enajenación deberán realizarse acorde al criterio citado, toda vez que los notarios son obligados solidarios. Ahí nosotros estamos muy cuidadosos también de que no se haya hecho una cosa sin sentido. Luego les transcribí a quién se refiere para que lo tengan ahí como un detalle importante. Son de esas circulares que de repente llegan a nuestras manos, que casi no están en circulación, pero es muy interesante que las tengan ustedes presentes, sobre todo para sus criterios de evaluación. Al final les estoy poniendo en qué casos, a mi juicio, se pueden realizar avalúos en mejoras o avalúos referidos. El primer caso, en repetición de lo que dice el 205 y esta circular que acabamos de leer, desde luego en enajenación de construcciones. En enajenación de construcciones
siempre, si ustedes lo consideran, si ustedes tienen identificadas las inversiones en mejoras, siempre se pueden hacer avalúos de inversiones en mejoras, pero siempre que estén identificadas, siempre que existan. Y ahí mi recomendación es que hagan una separación de 3 sectores o 3 rubros: valor del terreno, valor de construcciones tipo A, las que ya existían, y es muy fácil identificar las que ya existían, el avalúo que sirvió de base para la venta que se realizó al hoy adquirente, hoy enajenante, ¿sí? Por eso es muy recomendable que siempre que hagan ustedes un avalúo, tengan la escritura del enajenante para saber cómo estuvo su adquisición, y si está glosado en el testimonio de la escritura, el avalúo para hacer la separación de valor de terreno y valor de construcción, y tener identificadas las construcciones tipo A. Recuerden que en todos los avalúos ya van fotografías del inmueble, hay la evidencia de la fotografía en el avalúo, entonces tienen los avalúos del avalúo anterior. Y luego inversiones, construcciones tipo B, las nuevas, las que ustedes consideran que son precisamente realizadas por el hoy enajenante y que guardan diferencia entre la construcción adquirida y la que se enajena, ¿sí? Es muy fácil identificar las inversiones en mejoras en las nuevas realizadas. ¿Cuáles son las nuevas realizadas? Así de manera natural, que una persona compró un terreno y ahora vende terreno y construcción. Sí, ahí ni siquiera tienen ustedes que separar construcciones tipo A y tipo B, todas son inversiones en mejoras. Ahí la importancia de ustedes, aparte de la evaluación que llegue a la precisión de los números, es la investigación documental que hagan para que puedan saber con la licencia de construcción, con el aviso de terminación de obra y con el oficio de ocupación, cuándo se terminó la obra, y podrán ustedes identificar con mayor naturalidad el valor de las construcciones a hoy referidas a la fecha del oficio de ocupación de las obras materializadas, y que las autoridades catastrales han subido a su información catastral. Luego, las inversoras, las mejoras existentes, ¿sí? Les insisto, ya adquiriste construcción, ya las mejoraste, ya metiste una cocina nueva, cambiaste los pisos, hiciste una alberca, hiciste una palapa, cambiaron todos los baños, cambiaron toda la cancelería, cambiaron toda la madera, no sé, todo lo que ustedes tienen identificado como nuevo, pues esas son las mejoras existentes. Ahí es donde les hago yo la invitación a que separen las construcciones tipo A y tipo B. Luego C, cuando se hubiesen aumentado la superficie construida, comparándola contra la superficie adquirida al momento de la enajenación. Ahí otra vez está muy fácil, porque tienen ustedes el plano catastral o el certificado de identidad catastral o cédula catastral. En cada municipio y en cada entidad federativa le van cambiando el nombre, pero vamos a llamarle la identidad catastral. La identidad catastral del día que adquirieron, el que hoy se va a constituir en enajenante, y la identidad catastral de hoy. Ahí, si se ve que cuando compró el hoy enajenante tenía la casa 200 metros cuadrados y actualmente están pagando predial con 650 metros cuadrados, pues hay 450 metros cuadrados que el hoy enajenante realizó de inversiones en mejoras, y es muy fácil documentarla, insisto, con la pura identidad catastral, con el avalúo que seguramente viene en el cuerpo de la escritura y la nueva información catastral, la visita que hagan ustedes al inmueble y la determinación de ese incremento de construcción, de esas inversiones en mejoras, y ahí llega a haber inclusive pues un valor muchísimo mayor en las inversiones en mejoras que el valor de adquisición del bien, ¿sí? Ahí significó en uno de los incisos de los casos en que pueden realizarse avalúos de mejoras, la importancia de la certificación catastral. Lo que les acabo de decir es muy, muy importante que tengan la información catastral. No se confíen al 100 cuando ustedes duden
de la identidad de la superficie obtenida por, por el catastro municipal de la localidad. Hay muchísimos ciudadanos, muchísimos contribuyentes que también tienen como insana costumbre el ocultar construcciones a la acción fiscal. Tienen muchas veces construcción oculta a la acción fiscal y no se dan cuenta que eso les perjudica, que por dejar de pagar el predial, a lo mejor ustedes no les pueden evaluar las inversiones en mejoras, porque puede ser que el valor del avalúo y la superficie catastral de hace 10 años que compraron sigue siendo significada igual en la boleta predial del año 24, no ha cambiado su superficie de construcción, tiene la misma, y el cliente está diciendo, es que yo hice inversiones en mejoras, es que yo le aumenté 200 metros de construcción o 300 metros de construcción, pero no están reflejadas aquí. Bueno, tiene solución. Hay que manifestar primero al catastro esas inversiones en mejoras, esas ampliaciones realizadas, que actualicen la información catastral y yo les recomiendo que hagan el avalúo hasta que ya esté actualizada la información catastral. Por ejemplo, hoy día ya muchos catastros hacen investigación a base de ortofoto. De inmediato ya los tienen georreferenciadas y en la misma oficina llegan a identificar que hay metros fuera de control catastral, fuera del pago del predial, y otros que prefieren hacer una verificación en campo, como es el caso de nuestro estado de Morelos, en donde muchos municipios piden que se haga la identificación del predio cuando va a haber un acto traslativo de dominio, ¿sí? Mediante la identificación del inmueble, le llamamos aquí, se expide un plano catastral certificado, verificado en campo. Eso les da a ustedes también una pauta muy buena de que ya está hecho el levantamiento del predio y que efectivamente sí tiene inversiones en mejoras. Por eso les asigno ahí, les señalo como título de mi comentario, la importancia de la certificación catastral. Otro es la importancia de comparar el avalúo de adquisición con el avalúo de enajenación. Siempre compárenlo, por favor, sobre todo si el cliente le está pidiendo que certifique inversiones en mejoras. O no hay inversiones en mejoras, pero sí signifíquenlo, sí tenganlo presente para la actualización de valor, para ver si el avalúo que se hizo anteriormente, pues que fue bien elaborado o fue un avalúo que simplemente hicieron al ahí se va, como antes se hacían los avalúos, al ahí se va, y al actualizar a pesos de hoy, resulta que se quedó muy por atrás el avalúo anterior, pero yo creo que es un referente que tenemos que tener presente. Y luego, sí es bueno tener, cuando lo llegan a tener las personas, un contrato de obra a precio alzado por la administración. Sí hay muchos contribuyentes que son organizados y que sí contratan una constructora para que les haga la obra de actualización, de inversiones en mejoras, de ampliación de construcciones. Pregúntenle a sus clientes si fue elaborado por alguna constructora y si tienen un contrato de obra a precio alzado por la administración. Ayuda mucho para la información. Y desde luego, muchas veces sí, los clientes de algunas cosas, eso sí seguramente les ha pasado, de algunas cosas sí tiene CFDI, a lo mejor de la cocina, a lo mejor de los baños, a lo mejor de la cancelería, a lo mejor de los vidrios, donde las empresas siempre son organizadas y emiten los FDI. Esos les pueden a ustedes servir de un referente de la fecha en que fue realizadas las inversiones en mejoras. Ustedes tienen la calidad profesional y el reconocimiento profesional a poner el valor unitario por metro cuadrado que consideren adecuado, tomando en cuenta la amalgama de acciones que se han realizado en el inmueble para poder actualizar el mismo o para realizar inversiones en mejoras. Pero siempre es bueno tener algunos referentes de las fechas, y los FDI de las empresas que sí tienen que expedirlo, ¿verdad? Les pueden servir a ustedes de un referente muy importante. Aquí déjenme decirles algo que sí considero importante decirles. Por favor, sean prudentes y mesurados y siempre hagan el avalúo de inversiones en mejoras cuando éstas verdaderamente existen. Cuando verdaderamente existen.
no es recomendable hacer un avalúo de inversiones en mejoras por presión de un cliente, por tratar de quedar bien con un cliente, o si no existen las inversiones en mejoras. Creo que está en juego el código deontológico de ustedes, de nosotros, está en riesgo siempre que a la hora del ajuste de las leyes, como lo mencioné con los recibos de gas, ¿no? Con los profesionales inmobiliarios, está en juego y luego cuando cae una sanción, cae para todos, porque si ya no pusieron a los evaluadores profesionales en el reglamento al Código Fiscal de la Federación, que antes lo teníamos en el cuarto y en el quinto, y en el tercero ya no aparece, si en el 125 no aparecen y tienen que aparecer hasta una miscelánea fiscal, hasta una ejecutoria de un tribunal en relación con el tema de que no son deducibles las inversiones en mejoras en suelo, en tierra, pues yo creo que solo deben hacerse los avalúos cuando verdaderamente existan, ¿sí? La obra realizada. Les puse ahí también en qué casos se requiere, y ahí participan ustedes también, el avalúo referido. El avalúo referido, ¿sí? El primer caso, y es muy importante, es cuando se va a vender un inmueble que era de un ejidatario que obtuvo su título de propiedad por conducto de la asamblea dura, que lo convirtió el predio de parcela ejidal a pequeña propiedad a través del título de propiedad emitido por el Registro Federal Nacional, y ese tiene costo cero. Y si lo vende ese ejidatario a la hora de venderlo, no paga ningún impuesto sobre la renta porque es primera enajenación, pero puede resultar que ese ex ejidatario o ejidatario, porque podría tener otros derechos ejidales adentro del ejido, se muere y el inmueble lo reciben sus herederos. El inmueble lo reciben sus herederos. De tal suerte que el día de mañana quienes venden son los herederos. Son los herederos. Y la ley dice que cuando uno adquiere por herencia o legado o donación, nuestro costo que se considerará será el que pagó nuestro donante o el de cuyos. Y en este caso no tenemos costo porque es por resolución de la autoridad administrativa que reconoce el cambio de propiedad social a pequeña propiedad. En esos casos, el reglamento a la ley del impuesto a la renta les autoriza a ustedes para que hagan un avalúo referido a la fecha de la muerte del ex ejidatario y se considerará como costo ese valor que ustedes determinen como fecha referida a la fecha de la muerte del ejidatario. Ejemplo, hoy el inmueble vale 30 millones de pesos, es de 3 herederos, su costo es cero. Entonces, su padre de ellos falleció hace 3 años. Ustedes a ese avalúo de 30 millones le aplican el índice de precio del consumidor para atrás, a 3 años, para aplicar el factor de depreciación a 3 años, y ese es el costo. A lo mejor va a ser 28, a lo mejor va a ser 27 millones, y con la pura opinión de ustedes, estos herederos no pagarán ningún impuesto a la renta por esa diferencia de 0 a 27 o a 26, y solo pagarán impuesto a la renta por esa diferencia de 26 a 27 a 30, de gran importancia el valor referido. Es importante que lo tengan presente. La ley en esos casos ya no dice que tiene que ser el avalúo de instituciones de crédito o del INDAVIN, como lo dice sí en el artículo 86, 87 y 88 de la ley agraria, en la primera venta, que debe de ser un avalúo
de ese tipo de instituciones, la primera enajenación. Aquí, como ya es una venta de herederos, ya es segunda enajenación, ya no es primera enajenación, pero sí, como su costo es cero, entonces, ¿cuál va a ser su valor de referencia para determinar la utilidad? Y su utilidad es solo de la fecha de la muerte a la fecha de la enajenación. Y ahí tienen ustedes un papel muy importante para poder que se haga justicia fiscal en favor de los contribuyentes. Y luego dice, me voy a poner los lentes porque se me cansó la vista, cuando ya hubiese fallecido el ejidatario y sus herederos, ya lo puse ahí. Y B, se hubiesen realizado sobre el inmueble construcciones grabadas con el impuesto sobre la renta al vender. Sí, sí, lo mismo sucede con el mismo ejidatario, el mismo caso de los ejidatarios, pero pensemos en que el costo del terreno es cero. Pero ¿qué tal si ya sobre el inmueble los hijos del ejidatario ya hicieron construcciones o el mismo ejidatario ya hizo construcciones sobre el inmueble? Pues ustedes tienen que separar el valor del terreno con la importancia que ustedes tengan que significar y el valor de la construcción y solo causará impuesto a la renta con las reglas que acabamos de ver del 119, 120, 121 y 124 de la ley del impuesto a la renta, solo causará impuesto a la renta las construcciones, el terreno, hasta el valor que se determine, ¿sí? Estará exento de conformidad con el artículo 93, fracción 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Para concluir, solo deberá significarles que es muy importante que si bien la ley tiene un reconocimiento muy merecido para todos ustedes como evaluadores profesionales que han hecho un esfuerzo de prepararse y obtener su cédula por parte de la SEP, también es cierto que confía mucho en que la opinión profesional de ustedes está basada en realidad, en su código deontológico y que solo se deben hacer avalúos de inversiones en mejoras cuando éstas efectivamente estén materializadas, estén realizadas. Hasta aquí mi intervención. Me encantaría mucho poder abrir un espacio de preguntas y respuestas, presidenta, si lo cree prudente, don Jorge, si lo cree prudente, don Manuel, Juan Pablo, y yo con todo gusto estoy aquí dispuesto para contestar a algunas dudas que les haya yo generado con mi exposición. No, hombre, estimado notario, qué gusto escucharte, con qué claridad te hiciste el planteamiento esta tarde con los fundamentos jurídicos que sabemos que son tan importante atenderlos y sobre todo esta gran área de oportunidad que abre desde el gobierno, la autoridad fiscal, para que los contribuyentes puedan ser reconocidos en sus esfuerzos por tener un patrimonio solvente, en buen estado, y que contribuye a que al momento de la venta pues se realice un reconocimiento de esos esfuerzos de detalle, de cuidado del patrimonio. Es un tema súper relevante, de muchísimo interés. Hemos estado rompiendo récords de audiencia. Tu explicación queda en nuestro canal para la consulta posterior y aparte ha habido mucho interés en las preguntas. Entonces yo le quiero pedir a mis colegas que me acompañan que en la medida de lo posible nos hagas favor, que aparte de que fue muy precisa tu exposición y muy detallada, lo cual lo celebro y agradezco infinitamente en este ánimo de impulsar en nuestra cadena de valor con ese código deontológico que mencionaste en varias ocasiones y que es bien importante dejar claro en todos los integrantes de este proceso lo que sí y lo que no se debe de hacer. Por ello, estimada Doria, Jorge, no sé quién tiene las preguntas de nuestros acompañantes. Claro que sí, aquí están las preguntas y muchas felicitaciones, licenciado, por su clarísima exposición que efectivamente queda ya grabada en nuestra plataforma en Facebook para su consulta. La primera pregunta es de Rodolfo Mejía. Pregunta con respecto al pago del IVA que comentaron con propiedades comerciales, ¿qué pasa cuando es un inmueble con usos mixtos, habitacional y comercial? Se tiene que separar los tres. Se tiene que separar siempre el valor del terreno
se tiene que separar el valor de la construcción destinada a fines habitacionales y se tiene que separar el valor de las construcciones destinadas a fines comerciales, industriales o servicios, porque solo va a causar IVA la tercera. Entonces, ahí juegan otra vez ustedes un papel muy relevante, porque el valor que le asignen a las construcciones destinadas a comercio, industria, servicios, es la base para el pago del impuesto al valor agregado. Muy bien, muchas gracias. Pregunta también Igor Olaf Neveu. ¿Qué pasa con los avalúos referidos con la fecha anterior a 1993? Por ejemplo, ¿qué sería con un avalúo de 1990? Sí, el tema es que no les va a cuadrar actuarialmente, porque con los 3 ceros del 92, 93, si hacen un avalúo referido a fecha 91, etcétera, que realmente no tendría ninguna importancia, no tiene efectos fiscales, porque lo del 91, como no sea para un juicio de defensa de alguna expropiación que haya hecho mal el gobierno y que se haya litigado por muchos años y que haya perdido el gobierno ese juicio de amparo con la expropiación y que tengan que pagar el valor de hoy referido a la fecha del 90, pues no conozco otro ejemplo para hacerlo, pero actualmente si hacen ustedes que están muy dedicados a las matemáticas, recuerden que yo soy abogado, yo cuando veo aquí cálculos de impuesto, inmediatamente me doy cuenta, pues no cuadra, no sale. Y la ley también lo reconoce. Por eso dice que cuando el valor actualizado no nos dé más del 10%, el primer deducible es el 10%. Y también nos dice que cuando la depreciación ya se haya ido a cero, bueno, cuando menos tómale en cuenta el 20%. Es generoso porque de todos modos, todavía después la utilidad se va a dividir entre 20 años y va a salir un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad se va a aplicar a la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto a la renta y va a salir menos X, y ese menos X es el que se va a volver a multiplicar por 20 y ya sale el impuesto, el pago provisional del impuesto a la renta a realizar. Pero sí se pueden hacer valores referidos, pues yo creo a 5, 10, 15 años, ¿no? Más para atrás, y creo que se va perdiendo el valor actuarial. Me parece que el Código Fiscal nos explica un poquito el momento de ponerle los 3 ceros y hablar de nuevos pesos y de viejos pesos. Y en realidad es un asunto matemático de poner y quitar los 3 ceros cuando pasan por ese periodo. Sí. Sí, Sí, pero como te digo, no tiene aplicación práctica porque ya son operaciones muy viejas que, como no sea para rendirse cuentas entre herederos en conflictos largos, la verdad es que yo no he encontrado en mis 40 y tantos años de notario alguna aplicación. Antes, me acuerdo, antes sí siempre se pedían los avalúos referidos al 1 de enero de 1973, antes de que tuviéramos operaciones del 92-93. No sé por qué siempre se referían al 73, o sí sé, porque en un principio yo empecé a trabajar aquí en la notaría en el año 75 y también como que tuvimos una pérdida de valor muy importante entre el 70, 76 y 82, y entonces se hacía valor referidos al 73 porque el valor referido hasta 73 ya estaba exento el dinero 73 y después de 73 en adelante ya se consideraba una utilidad y ya había otras reglas algebraicas para poder llegar a la conclusión de cuál era el impuesto a pagar. Pero bueno, no teníamos IVA, teníamos ingresos mercantiles y no teníamos impuesto de adquisición de inmuebles, teníamos todavía impuesto del timbre. Las reglas eran diferentes. de acuerdo. Otra pregunta, Adrián Banda, esto me parece que está hecha antes de que usted lo dejara muy, muy claro, porque pregunta, ¿qué artículo de la ley aplica a considerar las mejoras para predios rústicos en mejoras de nivelación de tierras con rayos láser, bordos y movimientos de tierras para granjas acuícolas, mejoras en corrales de manejo y engorde y granjas y predios agroindustriales? Yo no encuentro la disposición, creo que están ya negados ese tipo de inversiones en mejoras, pero Sí. sí pueden aplicarse cuando verdaderamente se hayan hechas y tenga uno un soporte o una evidencia de lo existente. Vamos a agregarle, Jorge, al comentario que hizo atinadamente el compañero, infraestructura hidráulica,
Por ejemplo, Ok. suponiendo que fuera una extensión de tierra importante y que adicionalmente a ello se hubiera hecho infraestructura hidráulica y que adicionalmente se hubieran hecho cisternas o tanques elevados para poder hacer riego, vaya que fuera acompañado el movimiento de tierra con infraestructura que justifique una y otra. Creo que la razón por la que la rechaza el SAT, nada más es mi consideración personal, ¿eh? No tengo ningún fundamento para lo que voy a decir. Es que normalmente ese tipo de inversiones en mejoras en el suelo con el tiempo desaparecen. Ya no sabe uno que efectivamente se hicieron. Crece la hierba, vaya, se reforesta, etcétera, cambia. Pero cuando van acompañados de infraestructura, es muy normal poderlo acreditar, porque si no hubiera habido esa infraestructura, a lo mejor el bosque no hubiera crecido como está, o la agricultura no estuviera con las bondades que tiene, etcétera. A lo mejor se hicieron también bodegas de depósito para el grano, no sé, pero así como suelo, de veras las tiene en este momento muy restringidas el SAT, no están previstas, al contrario, están rechazadas, ¿no? En el 208 y el 209 del reglamento, yo me iría con mucha prudencia en la elaboración de este tipo de avalúos. De acuerdo, completamente de acuerdo. Jorge Alberto Cuevas, si el valor de la venta actual del inmueble se refleja a valores comerciales por garantía hipotecaria y el valor del inmueble en escrituras está en valores catastrales, ¿se puede aplicar el artículo 124? Realmente, si se pagó el impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles en términos del 125 y el términos del 130 fracción cuarta, que habla de la diferencia de más del 10%, sí, pero si no se pagó el impuesto de la renta, allá hay algo que puede aparecer después en una revisión fiscal con cargo al adquirente, pero sí le podría repercutir al valuador que hubiera dos avalúos con la misma fecha, con desproporciones diferentes. Recuerden que también hay una disposición muy clara que la comparación de avalúos en fechas iguales puede traer aparejada una sanción. ¿Sí? No es posible que uno lo valore en 4 y otro lo valore en 25, por poner un marcado extremo, ¿no? Normalmente el avalúo del banco casi siempre es muy puntual porque están pensando en la garantía y en la proporción del aforo 2-1 o el aforo de préstamo que está pidiendo el adquirente. Y luego cuando ya el enajenante está viendo que escrituró muy bajo anteriormente, ahí es cuando vienen los problemas de la discusión, o ya no te vendo, o vamos a hacer un avalúo para efectos fiscales. No existe el avalúo para efectos fiscales. Todos los avalúos tienen efectos fiscales. ¿Sí? Ninguno puede estar individualizado. Lo que sí es más bien ser prudente. La ayuda, ustedes son especialistas en evaluación y su evaluación tiene que ser tangible, tiene que ser muy objetiva y realmente el cuidado que tengan ustedes en el avalúo va a hacer que la consolidación de su profesión tenga mayor reconocimiento y la tengan en menos riesgo, Claro. ¿sí? Porque lo importante es que no se generalice y las malas prácticas a veces redundan en todos nosotros, ¿no? Nos pasa a nosotros lo mismo en nuestro cuerpo colegiado como notarios, ¿no? A veces las malas prácticas pues también llegan a generar opiniones como las últimas que por ahí han circulado respecto a nuestra profesión. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer nosotros es saber que también somos notarios sociales y que también hacemos labor social y que también estamos para servir a la población. Y en el caso de ustedes, pues su trabajo es muy técnico, su trabajo es muy técnico y tiene dos repercusiones, ¿no? El conocimiento que tengan los ciudadanos del valor real de las cosas y lo otro, los efectos fiscales que produce la elaboración de un avalúo. Claro. Hay una pregunta que hace el mismo Jorge Cuevas, me parece que está en función del estado en el que se encuentra, del estado de la República, porque en algunos estados me parece que no escrituran a valor comercial, sino que escrituran a valor catastral. La pregunta es, ¿dónde menciona que se puede referir el valor comercial del 80%?
ya que los valores catastrales en algunos estados están muy por debajo de los valores comerciales. Bueno, no conozco ningún estado de la República en que escrituren abajo del valor de compraventa. No, claro. Lo normal, en términos de la ley antilavado, artículo 33, es que los notarios certifiquemos el precio y cómo se pagó el precio. Entonces, si alguien está haciendo una praxis diferente de que el precio es 10 y la escritura dice 2 o 3 o 4 o 5, pues ahí tienen que tener mucho cuidado estos profesionales, precisamente de ese artículo 33 de la ley antilavado, porque las sanciones en el 55, 56, 57 de esa misma ley son muy duras, bastante serias, bastante recomendables. Además, hay obligación de subir al portal de la Unidad de Inteligencia Financiera la operación que se realiza, que sea considerada como, ay, se me acaba de ir la palabra de tanto hablar, calificativo, ¿sí? Bueno, Sí. bueno, Son las tres tiene un definiciones. término, ahorita me va a aparecer, pero no creo, Sí. Jorge, ni que No, exista. Yo no conozco ningún estado de la República donde el precio sea 10 y escritura en la valor catastral. Siempre tienen que compararse tres valores. sí, Obligatorio compararse. Valor de operación, valor sí. catastral y valor bancario. Y la base de Perfecto. los tributos para el comprador, es el que resulte más alto entre valor catastral, valor bancario y valor de operación. Para Perfecto. el vendedor, es el precio de operación. Si el vendedor vende oferta, vende por un estado de necesidad, vende una cosa que vale 10, la vende en 5, es su privilegio venderlo en 5. Nadie le obliga a vender en 10. Entonces, si verdaderamente recibe 5, sobre eso va a tributar. Pero si el comprador compró oferta y determinado por ustedes, 130 fracción cuarta y 125 de la ley del impuesto a la renta, dicen que el valor del bien es 10, el comprador va a pagar traslación de dominio sobre 10 y tendrá que pagar el 20% de impuesto a la renta por compra de oferta, ¿sí? En términos de ese artículo 130, que es un capítulo de la ley del impuesto a la renta que dice impuestos sobre la renta por adquisición de bienes, Y es esa diferencia de más del 10%. ¿En dónde dice lo de 80-20? En la ley del IVA. En la ley del IVA dice lo de 80-20 y lo acabamos de leer también en el 126, creo que me pareció que fue, donde dice que cuando no se separe el valor del terreno y el valor de la construcción, se entenderá el 20% al terreno y el 80% a la construcción. Ricardo Hernández, felicidades. Muy interesante el tema y la manera de abordarlo por el expositor. Gracias al notario por compartir su conocimiento. Muchas gracias. Otra pregunta por acá. En lo personal, no es pregunta. Roberto Almanza nos dice, en lo personal, la clara y detallada exposición me está despejando algunas dudas y revelando más herramientas y criterios para perfeccionar mis avalos de mejoras. Muchas gracias. Mm. Y nada más agregando a estas operaciones, yo recuerdo en el banco que eran las relevantes y las inusuales. ¿Y cuáles eran las otras? Las preocupantes, ¿no? Que se tenían que revelar por parte de la cadena de valor y que Sí. siempre eran motivo de los exámenes de antilavado, ¿no? Sí, ya me acordé, presidenta, del calificativo, vulnerables, las operaciones vulnerables, Vulnerables, las operaciones vulnerables. Entonces, todas las vulnerables, operaciones claro. vulnerables que en este momento son arriba de los del 1.160.000, una cosa así, las tenemos que subir al portal y no olvidemos que también ustedes están dentro del artículo 17 de esa ley antilavado, donde califican las actividades vulnerables, ahí está también la elaboración de aval. Es correcto, y es parte de que estamos involucrados y lo deberíamos en dado caso en un momento reportarlo, donde viéramos Sí. algo
en esto preocupante Diferente, o vamos a llamarlo. inusual, ¿no? Donde vean Es inusual, una cosa inusual o una cosa exacto, diferente. es correcto. Pues hay muchas felicidades más, licenciado, y Gracias, agradecimientos. Jorge. Solamente una pregunta más Sí. de Eduardo Daniel Sandoval. Pregunta, el anexo 9 de la resolución miscelánea fiscal del 2024 habla del ajuste inflacionario. ¿Cómo se aplicaría el avalúo referido junto con el INPC cuando habla de ingresos por enajenación de inmuebles? Sí, igual, se aplica igual. Hay dos, acuérdense, dos tablas de actualización y se puede aplicar la que beneficia al contribuyente. El índice de precio al consumidor o la tabla de ajuste que apruebe el Congreso de la Unión. Normalmente los sistemas informáticos que ya tenemos, a la hora de hacer el cálculo para la actualización, ya nos toma la que resulta mejor, atendiendo el número de años transcurridos. ¿Sí? Nosotros todos los días estamos actualizando el valor de terreno, en cuanto compró, ya estamos en el 24, cuántos años han transcurrido y solito nos sale en el sistema el valor actualizado, sale ahí toda la fórmula, pero ahí sale. Igual con las construcciones, pues informamos, la construcción se adquirió en tanto, en tal año, solita la deprecia y solita la actualiza, y a la hora de determinar la utilidad gravable, pues primero sale un índice, se suman las dos, ve uno cuántos años han transcurrido y sale un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad lo lleva la misma el sistema a la tarifa del 96 del impuesto a la renta y nos sale un menos menos, ¿no? El coeficiente de utilidad es menos, al aplicar la tarifa otra vez sale menos, ¿no? Y ese menos menos se vuelve a multiplicar por 20 y es lo que da el pago provisional del impuesto de la renta. Pero el avalúo de ustedes es muy importante porque nos determina el valor cuando menos mínimo en que se va a enajenar para efectos fiscales. Insisto, el vendedor, si tiene un estado de necesidad en el cual no lo agarremos ahorcado, ¿no? Porque también la lesión técnica en materia civil puede traer aparejada la nulidad de la escritura cuando nos aprovechamos del estado de necesidad, de la suma inexperiencia, ¿sí? De las partes o de la ignorancia de las partes. Bueno, se puede hacer la operación, pero el día de mañana la gente que se sintió lesionada, pues puede demandar la nulidad de la escritura por lesión técnica y seguramente la va a ganar. Pero de que tiene derecho a venderla en el valor que crea suficiente para satisfacer sus necesidades, lo hace, pero eso no quiere decir que ustedes tienen que reducir su valor al estado de necesidad de la persona, sino que tienen que a lo mejor tomar en cuenta los parámetros de mercado, que eso es fundamental, pero sí es cierto, porque también en Cuernavaca lo tenemos, sí hay tablas de valores mínimas dadas a conocer por los catastros para que los evaluadores tengan un referente por cada una de las regiones catastrales y también con la antigüedad de construcción. Y hay otros lugares, como en la Ciudad de México, que las reglas de aplicación todavía son más estrictas, que los valores de los inmuebles están a veces más altos, inclusive que el valor comercial, o lo bien que llevan el Estado de México, que siempre los valores están muy, muy bien, inclusive tengan presente que en el Estado de México, en muchas de las operaciones, no se requiere avalúo. No se requiere avalúo. A lo mejor sí se requiere para las inversiones en mejoras, a lo mejor sí se requiere para los valores referidos, a lo mejor sí se requiere para la separación de las construcciones destinadas a fines comerciales para identificar el IVA, pero como actos traslativos de dominio tradicionales, con el deslinde catastral y con el precio de operación, es suficiente para el pago del ISABI. Es Muy que bien. interesante reflexión. Perdón, se No me sé olvidó poner cómo. otro ejemplo. Perdón, Lorena, se me Sí, olvidó poner otro sí. ejemplo. Yo digo porque es importante que tengan ustedes un criterio generalizado que ayude a seguir consiguiendo mercado de trabajo en Guerrero. En Guerrero, recuerden que también en Guerrero solamente hacen avalúos para efectos traslativos de dominio la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. No requerimos en las operaciones que hacemos en Acapulco, no requerimos el avalúo de ustedes, me da mucha tristeza. Claro, muchos de ustedes están dados de alta también como peritos en el Estado de Guerrero, han hecho sus exámenes en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero
y son peritos, pero la Secretaría de Finanzas tiene que certificar el avalúo para que podamos aplicarlos para efectos traslativos de dominio. Allí tengo presentes 2 estados en donde no se requiere, y yo creo que la labor de ustedes como colegio es volver a recuperar ese mercado de trabajo. Muy interesante, muchísimas gracias. Pues no tenemos más felicitaciones de nuestra audiencia. Licenciado, muchísimas gracias de veras por compartirnos sus conocimientos. Lorena, Manuel, no sé si quieran comentar algo más, yo no tengo más que agradecimientos. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Yo creo que tendremos que hacer una visita pronto a Morelos para entregarle la constancia físicamente de esta labor que de manera pues muy generosa hace nuestro estimado amigo y notario, el licenciado Hugo Salgado Castañeda, que es importante ponerlo en relieve porque estamos todos preocupados y ocupados de fortalecer la práctica profesional, de fortalecer la cadena de valor y crear estos vínculos de conocimiento desde donde la cercanía de estos comentarios por parte de una voz experta, ya vimos esa experiencia desde la banca, desde la consejería, desde la notaría que tiene el licenciado, pues lo hacen que tenga perfectamente diagnosticado el marco legal, cómo aplica y sobre todo la relevancia de los participantes. Es bien importante señalar esta generosidad, sobre todo el conocimiento que llegó a muchas mesas de trabajo de los evaluadores esta tarde y que estoy segura que estamos compartiendo la preocupación por hacer una mejor práctica, por fortalecer el juicio profesional y sobre todo por tener estos vínculos de diálogo cercano, que hoy todos yo creo que están aquí acompañándonos con una tacita de café o algo, sintiéndose muy cercanos al notario, al licenciado Salgado, que está esta tarde compartiéndonos. Yo así lo considero, estimado Manuel, me gustaría escucharte para, para fortalecer esto que acabamos de presenciar. Sí, por supuesto, Gloria, muchas gracias. La verdad es que creo que esta fue una charla sumamente nutritiva para todo el gremio. A nombre de la FECOBAL, nuestra querida Federación de Colegios de Evaluadores, creo que todos estamos en el pensamiento o en la intención de ser cada día mejores. Y esta fue una gran oportunidad de enriquecer nuestra práctica laboral y de enriquecer nuestro modo de hacer las cosas. Me quedo con varias cosas, pero voy a subrayar 2 específicamente. La primera es que tenemos que tener una deontología importante, o sea, la tenemos que tener prácticamente tatuada en nuestro ser y hacer las cosas de manera absolutamente ética y pensando en que somos una parte de un engranaje, de una cadena de valor y para quién estamos trabajando, que es para la sociedad. Y la segunda, que es también igualmente importante, me llamó mucho la atención porque creo que todos hemos sido en algún momento presionados o puestos contra la pared en cierto sentido de que hazme un avalúo de mejoras para bajar el pago de los impuestos. Y esa coincidimos en el comentario. Mi divisa ha sido siempre, si no hiciste las mejoras, no hay avalúo de mejoras. El tema es justamente que tengamos todos nosotros presente esa situación. Creo que la charla, la plática, la conferencia fue realmente muy jugosa y agradecemos mucho la presencia del licenciado Hugo Salgado Castañeda. Y bueno, pues le paso los micrófonos a mi querida amiga Lorena, la presidenta de esta federación, para que nos haga favor de despedir la sesión. Pues, mi estimado notario, ¿algo que quieras agregar? ¿Un mensaje? Sí, nada más decirle que le vamos Ajá. a mandar a Juan Pablo, al mail de Juan Pablo Díaz, este documentito extractado que les fui desarrollando, porque seguramente algunos no tomaron notas o algo, para que si cree prudente Juan Pablo, se lo mande usted, presidenta, y usted lo distribuya entre todos que lo pidan, para que puedan rayarlo y tengan aquí presente lo que les traté de comentar.
darles las gracias a todos que me hayan escuchado, que me hayan invitado y que me hayan hecho partícipe de su colegio, ¿sí? En lo que yo pueda servir, estoy a sus órdenes. Muchísimas Muchas gracias. Pues estamos llegando a todo el país a través de los más de 50 colegios de evaluadores agremiados a la Federación de Colegios de Evaluadores. Tenemos una estadística de más de 3,000 evaluadores que hacen esta práctica profesional en la que hoy, mi estimado notario, has aportado tu conocimiento, las ganas de impulsar mejores prácticas y sobre todo hacer que fortalezca la práctica profesional en beneficio de la sociedad, que es la que confía en notarios, en evaluadores y en toda la cadena de valor. Te mandamos un abrazo con mucho cariño y desde acá saludamos a todos nuestros colegas que nos escucharon. Espero que esto en las repeticiones que estén a través de nuestro canal de YouTube puedan tener la guía práctica en esos momentos de trabajo que a veces tenemos dudas. Y bueno, esta tarde tuvimos la grata compañía de nuestro amigo notario Hugo Salgado en Morelos. Ahí él brinda este servicio a la sociedad, como tú lo dices, con esa empatía en las personas que confían en nuestro servicio. Te mando un abrazo, gracias a mis compañeros de consejo, gracias Juan Pablo y Jorge por haber sido los motores de este webinar. Les mando un abrazo, mi cariño, que tengan una muy buena noche. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Gracias, Lorena. Gracias, notario. Gracias, notario. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Gracias.